Buen día, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra. Muchas gracias te doy por cada uno de mis hermanos, cada uno de los oyentes, Señor. Que sea de grande bendición en nuestra oración, Padre Celestial. Y gracias por los medios también, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, seguimos en el tercer trimestre, el carácter cristiano ideal. Y esta vez vamos a estudiar el estudio número 3. Amén. Para los que tienen su expositor, el título es El cristiano y el deber de perdonar. Amén. El pensamiento central, recibir el perdón de Dios nos hace responsables de administrarlo también a nosotros. Y el texto áureo, el texto que sobresale, se encuentra en Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Y como de costumbre tenemos 3 objetivos. Amén. Los objetivos en esta clase. El primero es definir el carácter perdonador que debe tener todo creyente. El segundo es asumir la disposición correcta ante el desafío bíblico de perdonar. Y el tercero y último es modelar la conducta que es acorde al perdón que hemos recibido del Señor. Amén. La base bíblica para los que no tienen su expositor se encuentra en Mateo capítulo 18 y los versículos 23 al 35. Amén. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30, más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 32, entonces, llamándole el Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Son muchas las personas que viven amargadas, amén, llenas de rencor a causa de ofensas que recibieron en el pasado, y pues muchas de ellas quizás no han vuelto a ver a las personas que les hirieron, pero la herida parece estar fresca, parece estar aún sangrando. Entonces nosotros como iglesia del Señor debemos tratar con esos problemas que hunden a las personas en tinieblas, amén, y brindar el remedio adecuado para salir de tan terrible condición. Entonces, en esa dirección es alentador saber que el Evangelio ofrece remedio. Amén. Jesús nos dio enseñanzas muy prácticas con respecto a este asunto. Esas parábolas tenemos mucho que aprender en relación a nuestros deberes cristianos. También una de las enseñanzas más claras de la palabra es aquella que tiene que ver con el perdón. Entonces, en esta clase que estamos estudiando con respecto a los 2 deudores, resalta el hecho que Dios nos ha perdonado a nosotros mucho más de lo que merecemos. Amén. Por eso el salmista dice en el Salmo 103:10, dijo que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lo que Cristo nos enseña es que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Amén. De algo sí debemos estar seguros, y es que todas las veces que perdonemos a nuestros ofensores no superan las veces que Dios nos ha
perdonado a nosotros. Amén. La palabra establece que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Y que grande es su fidelidad. Amén. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 al 23. Entonces debemos tener claro que el mandamiento bíblico de amar y perdonar a los que nos ofenden no puede ser cumplido sin el poder de Dios. Amén. No puede llevarse a cabo sin el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces solamente cuando el nuevo nacimiento ocurre, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayuda a cumplir la ley de Cristo. Amén. Que es el amor. Entonces, por tanto, debemos aprender el secreto de confiar y descansar en el Señor para que Él produzca en nosotros así el querer, amén, como el hacer su voluntad. Muy bien, entonces vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver el primer punto y en cada punto vamos a estudiar 2 incisos, amén, para poder entender bien clara esta clase, amén. Entonces el primer punto dice: el reino de los cielos dispensa misericordia al pecador arrepentido, amén. Entonces, el inciso A dice: en el reino de los cielos los siervos tendremos que rendir cuenta. Voy a leer una vez más los 3 primeros versículos. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Amén. Yo creo que todos estamos muy interesados en conocer más acerca del cielo y cómo podemos lograr, amén, entrar a este lugar maravilloso. Entonces es muy importante poner atención en esta clase, amén, porque esta sección de nuestro estudio es clara en mostrarnos la responsabilidad que tenemos, amén, como verdaderos cristianos. Primeramente, en el versículo 23, Jesús nos presenta una analogía, una similitud de cómo funciona el reino de los cielos. Amén. No olvidemos que el hombre tiene que nacer de nuevo. Amén. Es importante para entender y poder entrar a ese lugar maravilloso. Ahora, su palabra nos revela que ese reino tiene un rey. Amén. En una clara referencia a Dios. Amén. Como el rey de los santos. Entonces, de hecho, ser cristiano incluye aceptar voluntariamente el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Pero además Jesús deja ver que ese rey tiene siervos. Por tanto, cada creyente pues debe considerarse siervo de Cristo. Amén. El apóstol Pablo quería ser reconocido entre los hermanos como servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Amén. Así lo leemos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Entonces, servir al Señor es el privilegio más honorable que tenemos los creyentes. Amén. Esta es la mejor manera de invertir la vida que Dios nos ha dado, pero sin deudas. También es contraer un compromiso serio. Amén. Porque nuestro rey vendrá y nos pedirá cuentas del trabajo que nos mandó a cumplir. Entonces, al estudiar el versículo 24, veamos a un siervo del rey, el cual le debía 10,000 talentos. Esto debió haber sido bastante dinero, amén, como quiera. Lo que Jesús desea es enseñarnos aquí es que nuestra deuda con Dios es humanamente impagable. Nuestro pecado, como algo congénito a nuestra naturaleza humana, nos hace incapaces de hallar la aprobación divina. Entonces debemos recordar que ese es uno de los propósitos de la ley, amén, es el mostrarnos la santidad de Dios y nuestra imposibilidad de satisfacer su justicia por nuestros propios medios, amén. Y en el versículo 25 aparece la sentencia del rey sobre el súbdito endeudado. Amén. En pleno ejercicio de su legalidad, el rey ordenó vender a aquel que no pudo pagar tan inmensa suma, pero no solo a él, sino también a su mujer e hijos y todas las posesiones. Entonces, con el dinero de la venta, el rey cobraría su dinero. Amén. Parece, entonces, para poder entender un pasaje como este, necesitamos comprender la justicia divina. Dios es 100% justo y la Biblia enseña que también justos son sus caminos. Así que debemos tener una actitud reverente a Él al servirle y una conducta capaz de demostrar que lo conocemos. Amén. Es una vergüenza el ver el respeto que muestran muchos a sus ídolos,
a los monjes, por ejemplo, o a sus líderes, mismos que los conducen al mismo infierno. En cambio nosotros que tenemos la verdad, ¿cuántas veces vemos a las personas despreciar este gran tesoro? Amén. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Entonces vamos al siguiente inciso. El Señor está dispuesto a perdonar al que suplica misericordia. Amén. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, lo primero que podemos notar aquí en el versículo 26 es una situación de desesperación, amén, de un siervo frente al juicio de su Señor. Sus circunstancias, su realidad lo llevó a tomar una postura de humillación, de súplica hacia su Señor, pidiéndole paciencia. Amén. Su promesa era que si le daba un poco más de tiempo, Él le pagaría la deuda. Entonces, fijémonos bien que el ruego del siervo no era que se le perdonara sus deudas, sino que le diera más tiempo para poder saldar lo que debía. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, que no debamos a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Entonces, el buen testimonio de los hijos de Dios también se evalúa en cumplir fielmente el acuerdo contraído con los acreedores. Amén. Una conducta fiel hacia esto honra el evangelio que profesamos. Entonces, el cuadro que Cristo nos demuestra en esta parábola engrandece la misericordia que brotó en el corazón del rey. Amén. Al ver la manera como el siervo pidió misericordia. Entonces Jesús nos deja ver claramente que aquel hombre ya estaba sujeto a prisión, amén, por lo que debía, por esas cuentas pendientes que tenía. Pero su Señor, movido a misericordia, le soltó. Y no nomás le soltó, no le perdonó la deuda, amén. Eso es un retrato en miniatura del corazón amoroso de nuestro Dios. La Biblia nos habla bien claro sobre el perdón que hemos recibido. Sabemos que por el sacrificio de Cristo, Dios nos libertó de la condenación y nos perdonó a todos nuestros pecados. Amén. Esta verdad se resume en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde la palabra nos enseña que por gracia somos salvos. Pues dice, por medio de la fe, y esto no de nosotros. Dice, pues es un regalo, es un don de Dios. Amén. Entonces, el haber Dios tenido misericordia con nosotros, pues esto debe motivarnos a ser compasivos y ayudar a otros a ver a Cristo, amén, como el que transforma las vidas, amén. Entonces, avancemos, ahora vamos al punto número 2, negar el perdón a otro es contrario al carácter de los hijos de Dios, amén. El primer inciso, el maltrato y la humillación al deudor es contrario al reino de Dios, amén. Sigamos con la historia, amén, versículos 28 y 29, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. A veces creemos que el hecho de que alguien haya recibido el perdón de la gracia divina está lista para impartirla a los demás que la necesitan, pero desafortunadamente esto no siempre ocurre así. Cuando estudiamos el versículo 28, hallamos algo inesperado. El hombre que ahora no tiene deudas con su Señor, encuentra uno de su mismo nivel de servicio, su consiervo, el cual le debía una mínima parte de lo que a él le había sido perdonado. Entonces Jesús mismo dice que la deuda del consiervo era solamente de 100 denarios. En tiempos actuales, un denario equivale a $2, así que la deuda del consiervo eran pues de unos $200 solamente. Entonces el término que Jesús usa para el momento cuando el caballero encontró a su consiervo es el vocablo hallar. Amén. Esto nos da a entender que pues salió prontamente en busca de aquel que le debía hasta encontrarlo y exigirle el pago en forma inmediata. Entonces fijémonos bien en el cuadro que se nos presenta aquí. Aquí lo que tenemos es a una persona ingrata, a una persona egoísta, a una persona malagradecida, a una persona desagradecida, porque se le acababa de perdonar
Apenas se le acababa de perdonar una deuda inmensa, algo terrible había hecho. Y ahora, momentos después, sin ningún tipo de sensibilidad, echa mano de su deudor, ahogándolo, exigiéndole que de inmediato le pagara lo que le debía. Es increíble, amén. Dios ya me perdonó, dicen algunos, aunque su pecado haya sido enorme, aunque su pecado todavía sea reciente. Pero cuando alguien les pide perdón, se comportan arduos, se comportan peligrosos. A estos yo les llamo aguafiestas. Amén, porque la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Amén. ¿Y quién pone en duda el arrepentimiento genuino con frutos dignos? Amén, de que se ha arrepentido. Amén. Este no es otro sino una persona guadafiestas. Amén. Entonces, el versículo 29 enfatiza que rogar con espíritu humilde es un método para hallar gracia ante un acreedor. Amén. De hecho, la palabra en el Salmo 51:17 nos hace ver que Dios no desprecia un corazón contrito, o sea, un corazón arrepentido. Amén. Dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Me entienden? Entonces, ahora tenemos al consiervo de bueno, iba a decir amigo, pero la verdad no le cae el título, mejor decimos colega. Amén. Entonces aquí tenemos a su consiervo postrado a sus pies, rogándole que le tuviera paciencia. Amén. Asegurándole que si le daba un poco de tiempo le pagaría todo. Entonces aquí encontramos que el arrepentimiento sincero es una necesidad para alcanzar la salvación de Dios. Amén. Cuando venimos a Dios con un espíritu humilde, tenemos asegurado que Él no nos va a despreciar y no nos va a rechazar. Amén. No nos va a hacer la vida imposible. La Biblia dice en el Salmo 138:6 que Dios atiende al humilde, pero dice, pero mira de lejos al altivo. Entonces, la humildad debe ser parte del carácter de un verdadero siervo de Dios. A la misma vez, nuestros corazones deben rebosar de gratitud al Señor. Amén, porque Él ha sido muy misericordioso y compasivo con nosotros. Amén. Primera de Pedro 3:20 nos enseña que en los tiempos de Noé Dios esperó pacientemente, dice, mientras se preparaba el arca para que se arrepintieran. Amén. Y todavía hoy Dios en su paciencia y bondad a través de Cristo espera que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos apartemos de pecar. Amén. Y vengamos a Él. Por tanto, nuestro trato debe ser misericordioso, porque lo que somos nos ha venido por medio de su gracia. Amén. Veamos el siguiente inciso. Hacer caso omiso al ruego por perdón acarrea graves consecuencias. Amén. Ahora vamos a ver los versículos 30 y 31 para proseguir con nuestra historia. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase las deudas. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Amén. Entonces la Biblia avisa de consecuencias muy graves para alguien que no escucha la voz del que pide perdón. Lo primero que notamos en este versículo 30 es una postura de un corazón frío, una actitud de alguien que está amargado, un trato vergonzoso hacia alguien que le estaba dando una explicación razonable. Amén. En lugar de brindar la misma misericordia que él había recibido de su Señor, se endureció y no quiso esperar a que su deudor pues pudiera pagar lo que le debía. Entonces, sin ningún tipo de misericordia, simplemente lo echó en la cárcel a su consiervo hasta que pagase la deuda. Amén. Sin dudas, este es uno de los cuadros bíblicos más claros sobre la dureza que el pecado puede causar en el corazón humano. Amén. Si alguien padece de corazón endurecido, es por el pecado. Amén. Así lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Entonces esta historia nos enseña que no debemos usar nuestra posición de privilegio para humillar a otros que están en una condición desventajosa. Amén. Recordamos que en la oración del Padre nuestro, Cristo nos enseñó a pedir perdón al Padre, amén, que perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que la determinación de no perdonar a otros cierra la gracia divina para que Dios nos perdone. Amén. Y en el versículo 31 muestra la justicia en pleno esplendor. Jesús nos dice que cuando los consiervos oyeron el trato injusto de este siervo, que le dio a su deudor, no solo
se entristecieron mucho, sino que refirieron todo lo que había pasado a su Señor. Amén. Más de una ocasión he visto a alguien pedirle perdón a otra persona, la cual se le ha perdonado mucho más, y ver que en vez de gozarse por el cambio en aquella persona, lo que hace es hacerle la vida imposible. Lo que yo he hecho es denunciarle ante Dios, porque ver a alguien que simplemente no acepta que Dios puede transformar una vida, lo único que hace es estorbar la obra de Dios. Amén. El hecho que los consiervos denunciaron ante la autoridad superior la injusticia cometida, deja claro que ellos no aprobaron esa falta de clemencia de aquel malvado. Amén. Todo hijo de Dios debe aprender a sentir tristeza cuando se comete una barbaridad, una injusticia. Amén. Nunca debemos ser apáticos y hacerle la vida imposible a alguien que pide perdón. Amén. Por otro lado, pues también es cierto que no debemos meternos en pleitos ajenos. Amén. Pero es verdad que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance en favor de la justicia. Amén. Vamos a ver el último punto. El Padre Celestial castiga al que no perdona de corazón al hermano. Amén. El primer inciso en este último punto, el Señor llama siervo malvado al que niega el perdón a otro. Amén. Vamos a ver ahora los versículos 32 y 33 de nuestra historia. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? Ahora, ¿no debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? La calificación que Jesús hizo sobre la conducta de aquel siervo revela mucho del carácter justo de nuestro Dios. Amén. Y nos ayuda pues a entender la seriedad de nuestras acciones hacia otros. Una vez que el Señor se entera de lo sucedido, Él le llamó a rendir cuentas. Amén. Lo primero que hizo fue llamarlo siervo malvado. Amén. Es la calificación correcta para alguien que se portó tan injustamente ante la súplica humilde de un colaborador suyo. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos trabajar acorde a los principios del reino de Dios, para que el rey nos pueda decir al final: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondréis, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Mateo capítulo 25, versículo 23. A Dios no solo le interesa que el trabajo encomendado lo hagamos bien, sino que tengamos la actitud correcta al hacerlo. Amén. Si nuestras relaciones con los hermanos están saludables, pues traeremos gozo al corazón de Dios, y también sentiremos en nuestro corazón la paz que produce la aprobación divina. Amén. Lo que hizo el Señor fue recordarle al siervo malvado la misericordia que le había mostrado antes. Amén. Al perdonarle toda aquella deuda. De aquí pues podemos aprender que Dios guarda memoria de su gracia hacia nosotros. Amén. Él se acuerda, amén, de todo lo que nos ha ayudado, todo lo que nos ha perdonado. Entonces, por tanto, debemos valorar toda la bondad que nos ha mostrado en Cristo. Amén. Recibir la gracia que Cristo nos ha dado no solo debe ser una buena motivación para seguirle hasta el final, sino un incentivo, amén, para mostrar esa misma gracia a los demás. Amén. Y en el versículo 33 establece la regla de Dios en cuanto a perdonar a nuestros deudores. El Señor le dejó ver a aquel malvado que su deber era haber tenido misericordia de su consiervo, como él había recibido aquel perdón sin merecerlo. Amén. Cristo nos enseña que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Esto tanto aplica al evangelismo como también en cuanto a brindar a otros el perdón que nosotros hemos recibido de Dios. Amén. Nuestra manera de comportarnos al respecto debe ser acorde a los principios del evangelio. Amén. Y el último inciso, el castigo del Señor viene por no perdonar de todo corazón. Amén. Ahora vamos a ver los versículos 34 y 35. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Aquí hay algunas lecciones muy importantes para aprender. Cuando miramos de cerca el versículo 34, aprendemos mucho del carácter de nuestro Rey. Amén. Aquí vemos al Señor enojado frente a la injusticia de su siervo. Amén. Hay un tipo de religión que hace ver a un Dios eternamente risueño, amén, sin capacidad de enojarse.
Pero el Dios de la Biblia se muestra como amor sin dejar de ser un Dios lleno de indignación contra el pecado. Amén. Por eso nuestra manera de comportarnos debe ser acorde al atributo del amor de Dios. Amén. Así como al de su justicia. Amén. Por más terrible que haya sido una persona, no hay nada mejor que verle arrepentido. Amén. Y lleno de Dios. Amén. El amor de Dios nos permite disfrutar de su gracia, pero su justicia nos incita a vivir en temor santo ante su presencia. Amén. El mismo siervo a quien el Señor había perdonado toda su deuda, ahora por su inclemencia fue entregado a los verdugos hasta que pagase los 10,000 talentos que debía a su rey. Amén. Entonces la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 2 versículo 13 que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Amén. Entonces, al leer esta parábola de Jesús, podemos entender mejor cuán importante es que no guardemos rencor, amén, al que nos ofende. Y si nunca pide perdón, pues también salir de ahí, porque pues aunque nunca se pudo arreglar el asunto, pues tampoco tiene remedio. Amén, así de sencillo. Así que hay que seguir adelante, amén, y pedirle a Dios que nos guarde de toda amargura, amén. Entonces la aplicación práctica de esta parábola la hizo Jesús mismo en el versículo 35, amén, tomando como referencia el castigo que recibió el siervo malvado para advertirnos que así hará el Padre Celestial a quien no perdona de todo corazón a sus hermanos sus ofensas, amén. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice que todos ofendemos muchas veces, por tanto todos necesitamos ser perdonados. Esto incluye la idea de ser siempre, de que siempre tendremos a nuestro alrededor la posibilidad de brindar misericordia a un hermano ofensor, amén. Y si hacemos así, el mundo podrá ser testigo de que somos discípulos auténticos, amén, de Jesucristo, amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio y hemos aprendido lo importante que es el poder perdonar, amén. La principal razón es que hemos sido salvos por gracia, por tanto debemos vivir como administradores de esa multiforme gracia de Dios, amén, tal como lo dice el texto brillante, el texto áureo, amén, de esta clase. El Padre Celestial mira desde el cielo y castiga a quien no está dispuesto a dispensar el mismo perdón que ha recibido. Entonces necesitamos vivir en comunión con Jesús, a través de la oración, amén, a través del estudio de su palabra, para, amén, poder, al andar con Él, pues se nos facilita, pues, el amar, amén, a nuestros semejantes, aún a nuestros enemigos, amén. Entonces, el mundo no ve a Jesús, pero nos ve a nosotros, que estamos llamados a hacer cartas suyas, amén, cartas abiertas en este mundo. Y si el carácter de los hijos de Dios es como el de Cristo, amén, le será más fácil al pecador pues venir al conocimiento de su Salvador, amén. Entonces Dios busca hombres, Dios busca mujeres cuyas vidas sean un mensaje para que su mensaje tenga vida, amén. Y como último consejo, cuando pida perdón al que ha ofendido, nunca diga que ofrece perdón, porque el ofrecer es antónimo de pedir. Amén, o sea, es todo lo contrario. Sería como decir, te pido $1, te ofrezco $1. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la contrariedad aquí? Entonces, que Dios nos ayude, amén, a ser verdaderos hijos de Él. Amén. Para la próxima semana, quizás uno de los misterios que menos se aprecia en la iglesia es el de servicio, amén. Sin embargo, Dios le concede un gran valor a aquellos que sirven, amén, aún en los aspectos domésticos del reino de Dios. Entonces, el próximo estudio ha sido titulado El carácter ideal se manifiesta en servir por amor, amén. Para comprender más el asunto, recomendamos leer Romanos capítulo 12 de los versículos 1 al 13 y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y Dios les guarde.